Bienvenidos a Mentes en Conexión, un espacio donde exploramos todos los ámbitos de la salud mental, desde la ciencia, la humanidad, la clínica y la terapia. Mi nombre es Ricardo López, soy médico psiquiatra, psicofarmacólogo, y hoy tengo la oportunidad de conversar y de poder platicar con dos colegas, amigas y colaboradoras pues muy importantes. Paulina Madrid, quien es psicóloga, psicoterapeuta con especialidad en enfoques de DBT, y Andrea Corso, quien también es psicóloga, es terapeuta, también con dirección y expertise en DBT. Va a ser un honor poder compartir hoy con ellas. Y hoy vamos a hablar sobre un tipo de esquema, una herramienta para algunos, una terapia realmente y una rama de la especialidad que se conoce como habilidades en DBT y bien psicoterapia DBT. Bienvenidas, Paulina, Andrea, es un honor tenerlas aquí hoy con nosotros. Gracias, Ricardo, igual. Gracias por la invitación, un honor estar acá y compartir de esto que nos apasiona tanto. Pues buenísimo, buenísimo. Y bueno, vamos a lo primero, ¿verdad? Y sí, como empezando, el título de hoy arranca desde lo que es psicoterapia DBT. Cuéntenos tal vez un poquito, voy a ir un poquito ahí, cabal, como son dupla, son un equipo. Sí. Tal vez voy a dirigir la pregunta para que no nos hagamos tantas bolas. Okay. Tal vez podemos empezar con Andrea. Cuéntenos, Andrea, un poquito sobre esta terapia. Súper. La terapia dialéctica conductual es un tipo de enfoque muy estructurado, basado en evidencia que es bastante nuevo en todo este campo de la salud mental y trabaja tres pilares, o sea, el programa completo incluye tres pilares específicos. Está la terapia individual, en donde se da la terapia uno a uno. Ajá. La terapia grupal, que es lo que nosotras hacemos en este momento, que es una terapia de grupo, que tal vez para explicar un poquito más, el formato son tipo clases, en donde uno aprende herramientas, pero con las ventajas de los fenómenos que se dan en una terapia grupal, ¿verdad? Mucho de la validación entre grupos, etc. Y el coaching telefónico, que es otro de los pilares que incluye el programa completo como tal de DBT. Nosotras estamos especializadas en la terapia grupal de DBT y también hacemos individual, pero la terapia grupal se hace con dos coterapeutas, por eso somos dos. Súper, súper. Tal vez ahí me nace una pregunta un poquito justo en la línea de lo que Andrea nos comenta, Paulina. ¿Qué busca integrar o podríamos decir que hace diferente a la terapia DBT? Obviamente, cada terapia tiene matices y extensiones de una u otra forma, pero ¿qué nos podría usted decir de esa diferencia o qué amplía este tipo de esquemas terapéuticos? Claro. Como decía Andrea, el DBT es un enfoque estructurado. Entonces, se trabaja en distintos módulos. Ajá. Se trabaja primero un módulo de atención plena, también se complementa con un módulo de regulación de emociones, efectividad interpersonal y de tolerancia a la angustia o el malestar. Okay. Cada uno de estos módulos tiene distintas herramientas que son prácticas y son estructuradas. Una cuestión importante en el entrenamiento en habilidades es que las habilidades se van construyendo sobre sí y los módulos se van construyendo sobre sí. Ajá. Entonces, yo diría que eso es lo que lo hace diferente porque es, a pesar de que es estructurado y práctico, claro, aún así tiene este componente de vínculo, de conexión, que es lo que vemos principalmente en la terapia de grupo. Ajá, ok. Andrea, ¿cómo nace este interés? Pues porque al final entiendo, ustedes pues son psicólogas, psicólogas de base, de profesión, ¿verdad? ¿Cómo encuentra usted, dónde encuentra usted esta pasión por trabajar este tipo de esquema? Ok, pues la verdad que yo conocí la terapia dialéctica conductual haciendo una maestría en terapias contextuales. La terapia dialéctica conductual pertenece a las terapias contextuales o de tercera generación, que también se les llama así. Ajá. Y la verdad que lo que me enganchó mucho, porque cuando uno hace esa maestría, conoce un montón de tipos de terapias, pero lo que me encantó de este en específico es que es sumamente práctico y tal vez uno en la clínica lo que va viendo es que a veces uno carece de herramientas prácticas que acompañen la comprensión de lo que le está pasando al paciente. Claro. Entonces, parte de lo que a mí me gustó mucho y me llamó la atención y encontré sumamente útil y efectivo en mi trabajo en la clínica fue lo práctico de estas herramientas. Y
y que se complementaban muy bien con otros tipos de enfoques también. Esto es lo que tiene el DBT, que no compite como con otros modelos. De hecho, nosotros en la terapia grupal motivamos y de cierta forma recomendamos mucho que los participantes lleven una terapia individual paralela a la terapia de grupo, no necesariamente y exclusivamente de DBT. Ajá. Entonces, regresando un poco a esa pregunta, lo que me gustó fue eso, y que era muy efectivo, ¿verdad? Con la magnitud de los módulos que presenta mucha riqueza en herramientas. Ajá. Que se podían extrapolar a muchos contextos. Y aquí también, sumando un poquito a la pregunta anterior, lo que trabaja el DBT es la desregulación emocional. Y si podemos pensar en varios trastornos de salud mental, muchos de ellos tienen esta desregulación emocional, claro. que es lo que trabaja de base, independientemente. Claro, el programa fue hecho para un diagnóstico en específico, en este caso para el trastorno límite de la personalidad, pero con los estudios más recientes se ha probado con otros tipos de diagnósticos como bipolaridad, trastorno de ansiedad, trastornos alimenticios, de consumo, depresión. Y vamos a que hace sentido porque lo que vemos en estos diagnósticos mucho es una desregulación. No sé qué hacer con este mundo interno que tengo emocional. Ya, yo creo que es algo pues muy valioso, ¿verdad? Muchas veces esta forma de disregulación, como las personas la viven, es una forma de sufrimiento que ni ellas mismas a veces se pueden explicar, ¿verdad? Y es un caos realmente, es una forma tan intensa, tan desagradable en muchos escenarios de vivir, de sobrellevarlo, como usted bien menciona. Sí. Yo diría que la disregulación es un fenómeno humano, ¿verdad? Sí. Pero en su proporción más extrema afecta, digamos, a personas con algunos de estos, digámoslo así, padecimientos o algunas de estas dificultades, ¿verdad? Para sobrellevarlo. Y pues justo partiendo de eso, ¿qué significa que esta psicoterapia? Porque estamos hablando ahora de estas, pues no son corrientes, ¿verdad? Sino realmente es una integración necesaria. ¿Qué significa? Bueno, ahora volviendo a Paulina, que estas psicoterapias estén basadas en evidencia. Claro, y es de lo más importante porque nos da este respaldo de ver cómo sí puede ayudar a los síntomas que presentamos, ¿verdad? Aprendemos que hay una base muy biológica en todos estos trastornos con desregulación emocional. Entonces, ahí es la base, entender que una vulnerabilidad emocional o la impulsividad tiene una base neurológica, biológica, que tal vez está afectada, y que las herramientas se complementan también para intentar ayudar a regular eso, ¿verdad? Algo que aprendemos en el DBT, un supuesto importante es que tal vez las personas no tienen la culpa de lo que les pasó o de cómo son sus síntomas, pero sí tienen la responsabilidad de hacer algo al respecto. Entonces, nos salimos un poco de... El DBT tiene un enfoque transdiagnóstico. Esto quiere decir que el diagnóstico es importante, pero no lo es todo, porque también le damos mucha importancia al contexto. Y es ahí donde se le devuelve un poco de responsabilidad a la persona de poder usar estas herramientas prácticas para hacer algo al respecto con sus síntomas. Entonces, sí, nos basamos en esta evidencia científica, porque sí es muy importante ver cómo el tratamiento es efectivo y eficaz en comparación con otros modelos que tal vez toman más tiempo o que tal vez no es tan específico para este tipo de síntomas que vemos, ¿verdad? Sí, es propensa a crisis. Es bastante interesante porque estamos hablando entonces del valor agregado, la experiencia humana, ¿verdad? Entiendo que los esquemas, la terapia en sí, pues más que validar es ayudar a comprender y ampliar la expresión de la experiencia. Pero pues algo muy importante, como usted bien menciona, es que el modelo tiene un sustento, una base sólida y digámoslo así, entiendo que esto es replicable, ¿verdad? O sea, lo que hace un modelo basado en evidencia es que se vuelva replicable, o sea, tanto como ustedes lo trabajan, tiene evidencia aquí y en cualquier otra parte del mundo. Entiendo que es así. Sí, de hecho quería también agregar que muchas veces lo que vemos en estos diagnósticos con desregulación emocional es que son muy propensos a crisis y por ende a hospitalizaciones. Y a ver, la hospitalización es importante en un momento en donde contiene, y la parte institucional es necesaria, pero a veces lo que sucede y desde donde nace un poco esta propuesta también es
que no hay un seguimiento posterior que ayude a eso. Entonces, lo que propone el DBT también es un como intermedio entre, para poder espaciar esas hospitalizaciones, y se han hecho muchos estudios para medir si se espacían las crisis y la necesidad de hospitalización, la recurrencia, la frecuencia, y de hecho hasta meses o años después de haber recibido el tratamiento. Sí, súper interesante, porque al final ustedes practican, pues nosotros somos colaboradores de alguna u otra forma, y la idea es que pues es un abordaje colaborativo, ¿verdad? Claro. Y esto precisamente previene, ¿verdad? O sea, integra. Yo estoy de acuerdo, pues más que de acuerdo, es un hecho. La hospitalización muchas veces se trabaja como un recurso en sí curativo, y no, pues, o sea, la hospitalización suele ser un recurso de contención para minimizar el riesgo, más no asegura una experiencia clínica posterior, ¿verdad? Es bien satisfactorio. Entiendo, ¿verdad?, que ustedes también en estas matices trabajan también a veces en ámbitos hospitalarios. ¿Cómo ven ustedes esta integración o esta inclusión, digámoslo así, de poder matizar esquemas terapéuticos como estos, por ejemplo, en modelos de asistencia social o pública? ¿Qué opina usted de esa parte? Ok. Sí, sería interesante y sumamente beneficioso. Lo que pasa es que tiene bastantes retos, ¿verdad? Lastimosamente el DBT no es algo que esté tan accesible a todos. Pero en línea de lo que estaban hablando, yo también estaba pensando que aprendemos que personas con trastorno límite de personalidad o con esta desregulación emocional son evitadores por excelencia. Ajá. Entonces, hasta incluso las hospitalizaciones las usan como evitación. Claro, Era claro. como que me ingresen, entonces ya no tengo que ver nada con nadie. Sí. O con los mismos medicamentos, ¿verdad? Mientras más medicamentos consumo, tal vez más como un poquito Anestesia. Entumecido, ¿verdad? O anestesiado de la realidad. Sí, Entonces suele se vuelve esto evitativo. Entonces sí se tiene que tener como un cuidado y un balance entre que la ayuda médica y la asistencia que se pueda dar esté balanceada con el tratamiento, que al final es bastante práctico. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo es, tal vez ya hablando un poquito en la experiencia clínica, profesional, personal, cómo es la experiencia de recibir precisamente a un paciente, pues, digámoslo así, con ejes de disregulación, pues altamente vulnerable, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso, la experiencia en sí de la transición que han observado ustedes en su trabajo? Es una buena pregunta porque es algo que hemos platicado mucho con Paulina. La verdad que al principio uno no entiende tanto la importancia de hacer un grupo y de trabajar interdisciplinariamente y en conjunto con otros profesionales, porque al final trabajamos con una población que es bastante difícil, ¿verdad? Y que puede ser cansado y en general puede ser como muy solitario ese trabajo. Entonces, la propuesta de que sean 2 terapeutas es justamente para poder sentirse uno un poco más acompañado en un trabajo interdisciplinario con todos los profesionales que acompañen a estos participantes. Claro, claro. Y uno ya en la práctica lo va viendo más, como la necesidad como de compartir un poquito esta situación emocional, o poder tener a alguien que pueda regular una situación que en algún momento se desreguló algún participante o necesita un apoyo extra, ¿verdad? Entonces, la verdad que ha sido bastante importante tener apoyo y no hacerlo uno solo, ¿verdad? De hecho, en DBT se hablan de comunidades DBT porque justamente se necesita mucho esta red de apoyo. Y algo importante también del programa DBT es que cuando uno se está certificando, también aprende estas habilidades. Entonces, nosotras mismas hemos ido aprendiendo a regularnos emocionalmente, a usar estas herramientas, porque uno siempre decimos esto, ¿verdad? No necesitamos un diagnóstico como tal, o independientemente de qué los llevó ahí o qué les dijeron que tenían, a todos nos sirve poder tener una mejor relación con nuestro mundo interno y con el mundo externo y las personas que nos rodean. Entonces, creo que eso es parte también de lo que nos enganchó mucho a las 2 de poder conocer este DBT, porque
son herramientas que empleamos en nuestra vida diaria y que las consideramos muy útiles para nosotros en nuestro trabajo terapéutico también. Ok, entiendo que esto también refleja un crecimiento mutuo, ¿verdad? En alguna experiencia. Y tal vez una parte que me llama la atención, hacíamos entre broma y observación, yo les preguntaba tanto a Andrea a Paulina, antes de empezar a grabar, si las habían entrevistado en alguna ocasión juntas, ¿verdad? Y pues no, o sea, entiendo, las entrevistan por individual, Sí. obviamente pues la experiencia es importante, pero ¿qué significa tener, o cuál es la experiencia de poder trabajar con un coterapeuta? Porque antes de que usted me hable ahí, justo Paulina hace muchas, creo que lo discutimos varias veces, y nos dices que es que a veces el trabajo terapéutico es solitario, ¿verdad? Muy solitario. Entonces, cabal, Paulina, tal vez, ¿qué significa, digamos, ahí sí que, entre la sociedad, la amistad y la coterapia, cómo ha sido la experiencia? Ha sido maravillosa, aparte de que con Andrea somos amigas Claro. y nos conocimos, a ver, éramos amigas, pero no tan amigas hasta que un poco el DBT y todo esto nos unió y conocer las terapias contextuales y viene como un poquito ánimo de emprender, pero de lo maravilloso que ha sido conocer esta herramienta, ¿verdad? Me recuerdo que Andrea al inicio fue conmigo con esta idea de, mira, es que yo tengo esta idea de hacer un grupo y yo estaba sacando mi maestría en terapias contextuales y empecé a conocer el DBT y le dije, wow, o sea, sí es increíble. Entonces, sí ha sido muy bonito que esto nos haya vinculado y sobre todo ver el impacto que puede tener en las personas, ¿verdad? Porque gracias a Dios pues hemos podido llevar esto a terapia grupal, a talleres, a concientizar más o a educar a la gente acerca del DBT y vemos casos extraordinarios donde la gente dice, es que esta herramienta, ¿por qué no lo pensé antes? ¿O es tan sencillo? ¿O por qué me cuesta tanto practicarlo? Y entonces cuando lo empiezan a practicar, el ver cómo realmente esto impacta. Entonces yo creo que eso ha sido de lo más bonito, trabajar en, digamos, tanto las dos para sentirnos acompañadas, porque como decía Andrea, es una población difícil, ¿verdad? De tratar o tal vez no difícil, pero es retador, guarda ¿verdad? Complejidad, claro. Eso por un lado, pero también todo el tema cuando ya lo hacemos en entrenamiento de grupo, ver cómo se genera vínculos o como un sentido de comunidad donde las personas pueden sentirse validadas de, bueno, esto que me pasa también le pasa a alguien más y no es que yo estoy loca o loco, sino que solo tengo que aprender cómo manejarlo, cómo atravesarlo. Entonces esto era como el sentir que uno puede impartir un poco de esperanza o de herramientas para la vida, cambiar las vidas. Eso para mí ha sido de lo más bonito. Sí, ¿no? Y súper interesante, porque al final hablan de un proceso que guarda una metodología, pero en sí se vuelve una experiencia, ahí sí como uno diría, profundamente humana, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, digamos, con esa transición, digamos, tal vez ahí yo iría un poquito a cómo partir, digamos, cómo trasciende eso? O sea, entiendo, ustedes brindan, por ejemplo, el taller, el programa, la terapia, pero ¿cómo ven ustedes esa trascendencia? ¿Qué impacto real puede llegar esto a alcanzar en el día a día? A mí me encanta esa pregunta porque lo hablamos mucho con Paulina sobre ver el efecto, ¿verdad? De lo que estábamos aportando, no nosotras como tal, sino el programa y el espacio que se crea. Claro. Y poder recibir como ese feedback de lo seguro que se volvió un espacio, porque desde la terapia dialéctica conductual partimos de la idea de que mucho de lo que sucede es la invalidación emocional y uno está acostumbrado a que mis emociones se sientan intensas, difíciles, caóticas o son ignoradas, son invalidadas de distintas formas, no con una mala intención, sino porque a veces también las figuras que estaban a cargo de validarnos tampoco supieron y así se vuelve una cadenita. Seguro. Entonces lo que sucede mucho en este espacio, yo diría que es como la magia de la terapia de grupo, es que hay una validación muy horizontal y eso sucede muy rara vez de la mano de las herramientas. Entonces lo que se ve es que empiezan como a surgir como, a mí me pasa eso también y yo no
no sabía que a ti te pasaba o que había otras personas que pensaban así o que tenían estas mismas experiencias. Entonces se va como formando este espacio que nutre y abre mucho el espacio a poder pensar juntos, a poder construir y aprender. Y eso al final del grupo lo reflejan, porque el programa son 17 semanas en total, en estos 4 módulos que se dividen por los 4 meses, digamos. Y lo que intentamos ofrecer al finalizar del módulo es primero un espacio de cierre para que se puedan llevar todas estas herramientas y también un espacio de seguimiento en donde después de un tiempo queremos hacer estos contactos con estas personas para ver cómo los participantes del grupo, para ver qué habilidades están empleando, cuáles les está costando, de pronto si necesitan un repaso de alguna de las herramientas. Y la doctora Marsha Linehan, que es la creadora de este programa, dice que uno puede hacer este entrenamiento varias veces en la vida. Entonces no es una vez, porque igual la dinámica de grupo como que va a ir cambiando también con los participantes que están. Claro, es un proceso transicional que involucra crecimiento activo. Exacto. ¿Verdad? Ustedes tocaron ahí una palabra importante, que es este esquema transdiagnóstico, ¿verdad? Entiendo que esto es transdisciplinario. También. ¿Verdad? Y ahí a veces, para nosotros, sobre todo los colegas psiquiatras, me da culpa, a veces todo lo tendemos como a medicalizar o hacer una referencia, ¿verdad? O sea, lo voy a referir a la terapia, irónicamente para pues, muchos colegas, digamos, a veces las terapias guardan un rol como genérico, ¿verdad? O sea, solo lo voy a referir a terapia, ya no sé qué más pasó. Saber, solo sé que es buena, porque aquí las colegas son muy buenas y hemos tenido historias de éxito, pero en general, pues tal vez ahí la pregunta que yo le haría a Paulina en este momento es cómo trabajar criterios de referencia. O sea, digamos, yo pues soy psiquiatra, pues, no conozco mucho, o soy otro, colegas psicólogos que no trabajan directamente con la línea o la rama. ¿Cómo trabajar criterios de referencia para que trabajen con ustedes? Excelente, buenísima pregunta, porque sí, es cierto, ¿verdad? A veces con casos intensos, también, ¿verdad? Los profesionales de salud mental somos humanos y a veces uno siente que topa y hemos visto que la tendencia es referir o pasarse la chibolita y el ya topé. Exacto, entonces, es una muy buena pregunta porque sí hay criterios de referencia para el DBT. No todas las personas son aptas para el tratamiento. Sí, claro, de hecho, Marsha Linehan usa una metáfora que es que si yo refiero a un paciente, digamos, con un síntoma un poco leve, digamos, hablemos estrés laboral, por ejemplo, y hace un entrenamiento en DBT, es como matar una hormiga con un tractor. El DBT es el tractor, es grande, es sustancioso y es dirigido a estos síntomas que no son tan fáciles de regular como tal vez lo sería un estrés. Claro. Entonces, bueno, sí hay ciertos criterios como por ejemplo, bueno, la desregulación emocional, ¿verdad? Que sí suele ser el síntoma que, como decía Andrea, no es exclusivo al TLP, sino que se ve en trastornos alimenticios, de consumo de sustancias, bipolaridad, hablamos de depresión grave, ansiedad severa. Estos, tal vez, si vemos pacientes que son un poco propensos a crisis, ideación suicida crónica, autolesiones activas. Y cuando hablo de autolesiones no suicidas, hablamos también como de cualquier forma de autodaño, ¿verdad? Desde autolesiones en la piel como atracones o consumo excesivo de sustancias, relaciones sexuales riesgosas, todo este tipo de conductas de autodaño, puede ser. Lo que sí es un criterio de exclusión para el DBT es el síntoma de psicosis, ¿verdad? Porque, como explicaba Andrea al inicio, el entrenamiento se da como tipo clase, entonces sí tiene un factor muy psicoeducativo. Entonces sí se requiere de cierta como estabilidad o capacidad cognitiva en primer lugar y también que no haya psicosis para que las personas puedan realmente entender el material, aplicarlo, porque eso entre cada sesión
se dejan tareas para que haya una continuidad en la semana. Buenísimo. Entonces, era un poquito como regreso al estudio o al colegio. Entonces, eso es un criterio, ¿verdad? Sí, en el grupo se pueden aceptar personas que tal vez sí tengan pensamientos suicidas activos o autolesiones o consumo de sustancia presente, pero siempre se recomienda que esto esté de cierta manera estabilizado, porque también como al final es grupal, entonces tal vez hay otra persona en el grupo que esté un poco más estable y si entra alguien más inestable, se puede ser contraproducente. Claro, Entonces claro. es también como un poco esta ética de cuidar el grupo. Entonces yo diría que un criterio sí sería como cierta estabilidad en estos síntomas más riesgosos. Sí, y bueno, yo creo que conforme la gente, nuestros oyentes, las personas que nos miran, vean este programa, este episodio, nosotros somos muy partidarios del trabajo integrativo, ¿verdad? Entiendo que al final es una intervención que pues en muchas ocasiones se trabaja de forma colaborativa. Sí. Aquí tal vez la pregunta iría dirigida, bueno, digamos, esta es una herramienta, una forma de trabajo. Es necesario, por ejemplo, continuar de la mano, o lo ideal sería trabajar, por ejemplo, el esquema de grupo, el trabajo de grupo, por ejemplo, con terapia individual o el valor también agregado, inclusive si hay acompañamiento psiquiátrico. Sí, de seguro. O sea, el programa, uno de los criterios también que se utilizan es si la persona está bajo medicamento, que tenga constantemente su apoyo psiquiátrico y ese seguimiento. De hecho, nosotros mantenemos mucha comunicación con los médicos y los otros profesionales que están acompañando, justamente porque es un enfoque muy integrativo en ese sentido. Y recomendamos altamente que esté el participante también en terapia individual, porque aunque es un programa bastante denso teóricamente, no da el espacio ni el tiempo para poder profundizar. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es que lo que surja en la terapia grupal se lo puedan llevar a la terapia individual y ahí profundizar en su caso en específico. Buenísimo. Entonces, es algo que nosotras hacemos entrevistas antes de aceptar estos participantes y es algo que mencionamos mucho, como de lo importante que es tener la terapia individual. Porque, pensando ahorita que los estaba escuchando, hay mucha falta de información de este enfoque todavía, como de qué hace y en la comunidad e hilándolo un poco con lo de poder ofrecerlo a un servicio público o un tema social. Hay mucha desinformación todavía de esto. No terminamos de comprender bien de qué se trata, qué es lo que lo diferencia, por qué es útil, por qué hay personas que pueden entrar, por qué no. Entonces, también muy agradecidas por el espacio porque nos da un poco la oportunidad de explicar estas cosas como los criterios y lo importante que es. Porque uno dice, sí, pero ya tengo mi terapia individual y es un espacio completamente diferente. Justo. Bueno, no, de verdad, pues muy agradecido y justo estos espacios creo que brindan la amplitud a conocer pues terapias que funcionan, esquemas que tienen evidencia, ¿verdad? Y obviamente profesionales de tan alto nivel como ustedes, que me siento muy agradecido también por eso. Tal vez vamos ya un poquito en vías de ir cerrando este episodio, pero antes del mensaje final, cuéntenos un poquito, o sea, cómo se llama el grupo, dónde lo trabajan, pues si quieren ustedes, pues ahí sí que pues ampliar un poquito cómo trabaja el programa, fechas, para que pueda la gente, ya viendo el episodio, si hubiera algunas de las dudas, cómo se pueden contactar con ustedes. Buenísimo, pues nos encuentran como DBT Guate en Instagram y el grupo lo llevamos en Médica 10, en Psicomed. Súper. Y tratamos que sea un grupo pequeño, era entre 5, 8 participantes para mantener que sea personal. Como decía Andrea, se trabaja mucho la validación y la confidencialidad para realmente que sea un espacio seguro. Entonces sí, lo hacemos, es semanal. Son, como decía Andrea, son 17 sesiones a lo largo de 4 meses. Se hace una entrevista inicial. La inversión al entrenamiento en habilidades incluye
materiales, ¿verdad? Todo, porque como es como un poco psicoeducativo, vamos armando un cartapacio, un folder donde todas las habilidades se van construyendo sobre sí. Y eso es. Y realmente para nosotras ha sido maravilloso trabajarlo y empezar todo este proceso, porque se siente bonito, ¿verdad? Como los grupos que hemos tenido dicen, es que no quiero que se acabe o se crea este espacio seguro de aprendizaje, pero al mismo tiempo es como algo que les toca a los participantes muy, muy personalmente, porque diagnósticos como estos de personas propensas a crisis vienen con mucho estigma y con poco apoyo y con pocas intervenciones que realmente funcionen. Entonces, vemos como participantes que hayan un poco desesperanzados de voy por tantos terapeutas, voy por tantas hospitalizaciones y qué más. Entonces, dar un poquito esta esperanza nos ha ayudado a seguirlo y realmente es algo que queremos continuar con DBT Guate. Buenísimo, buenísimo. No, de verdad, yo creo que esto nos abre las puertas. Muy importante conocer que hay áreas pues, de especialidad, áreas verdaderamente formativas, con evidencia y sobre todo con mucha humanidad, ¿verdad? Que al final eso es lo que devuelve, mucha pertenencia. Validar el sufrimiento en muchas de las matices. Y de verdad, les agradezco por el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Muy, muy contentos. Tal vez, pues, nuevamente, en las líneas del cierre, me gustaría trabajarles, como son dos, ¿verdad? Trabajar ahí, sí, compartirse un poquito el mensaje. Vamos a trabajar 3 ideas principales o 3 ideas centrales. Me gustaría que les compartan una idea a familiares, pacientes, ¿verdad? Muy puntual sobre trabajar, invitar hacia operar hacia estos modelos. Otra idea hacia colegas, ¿verdad? Colegas en la rama, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, personas que trabajen, profesionales que trabajen en el ámbito de la salud mental. Y finalmente, pues que yo soy muy partidario de eso, a nuestros colegas jóvenes, estudiantes, futuros colegas, ¿qué mensaje les darían ustedes? Si quieren, ahí vamos. Tal vez voy a empezar con el de familiares y población en general. Yo creo que muchas veces uno no sabe de dónde vienen los problemas, ¿verdad? Y que podamos tal vez escuchar que hay programas, que hay teorías que nos abren un poco el espacio a pensar que a veces no es que yo sea intensa, desregulada, difícil, o estas etiquetas que tal vez uno está acostumbrado a tener como persona, sino que hay veces en las que nunca me lo enseñaron. Y no me lo enseñaron no por mala onda, sino porque tampoco también carecían de esas herramientas. Claro. Entonces, tal vez el mensaje mío sería más que todo como esta esperanza de que tal vez a mí no me lo enseñaron, pero lo puedo aprender. Y que ese es otro de los supuestos que tiene la terapia de beta, que a veces no es mi culpa muchas de las cosas que me pasan, pero me toca hacerme responsable de eso y que hay herramientas para poder construirlo. Entonces, un poco más orientado a la esperanza de que la vida tiene sufrimiento, pero que vale la pena vivirla. Y eso es un lema del DBT que se usa mucho porque sufrimiento va a haber. Eso es parte de la experiencia humana y de hecho hay mucho crecimiento a partir de eso, pero no tiene que ser intenso ni vivirlo de una manera sola, sino que con herramientas. Entonces, vivir una vida que valga la pena vivir. Eso sería un poco para los familiares y tal vez... Y yo también de la mano pensando en esto que decías y también para llegar a esta población joven, yo diría que recordarnos que hacemos lo mejor que podemos, ¿verdad? Las personas hacen lo mejor que pueden y ese es un supuesto también del DBT, donde las personas hacen lo mejor que pueden, entonces también aplicar mucho la compasión en los jóvenes que tal vez se sienten desregulados, que no entienden sus emociones, que pasan por un momento de frustración o malestar y no saben qué hacer y lo único que se les ocurre es escapar a través de aislándome, el alcohol, el vape, hay tantas cosas que nos dan escapes rápidos y sencillos. Claro. Entonces yo creo que también para los jóvenes, familiares y colegas que nos escuchan es darle importancia a estos 4 pilares, porque si nos damos cuenta, estos 4 pilares son como un manual de vida emocional, digamos, que va un poquito más
allá del diagnóstico. Primero, darle la importancia a la atención plena, al mindfulness, que es la práctica del estar en el presente, en el aquí, en el ahora. El poder disfrutar, si estoy en mi clase de universidad, poder realmente disfrutar mi clase de universidad, o si estoy en esta relación de pareja, concentrarme en la relación de pareja y no irme al pasado, al futuro. Esta práctica tiene tanta evidencia que ayuda con la ansiedad, con el estrés, con el malestar del día a día. Claro, Entonces, claro. darle importancia a la atención plena, darle importancia a las emociones, para entender que nuestras emociones no son nuestras enemigas, sino que son nuestras aliadas y que nos sirven de algo. Entonces, darles un espacio a las emociones, porque si yo entiendo mis emociones y les doy ese espacio, va a ser mucho más fácil para mí aprender a regularlas y aprender a entenderlas y expresarlas. Darle importancia a la efectividad interpersonal en nuestros vínculos, a cómo mantengo mis relaciones de amistad que me hacen bien, cómo mantengo vínculos que me hacen bien, pero también cómo pongo límites, cómo hablo de mis necesidades, cómo me mantengo del autorrespeto en lo que yo me involucro con otras personas, y sobre todo la tolerancia al malestar también, ¿verdad? Todos darle importancia a saber, como decía Andrea, que el sufrimiento es inevitable, pero que esto no significa que no puede valer la pena, ¿verdad? Que no se puede atravesar. Entonces, a veces solo tenemos que respirar y saber tolerar un poco el sufrimiento, observarlo, y vamos a ver que tal vez a veces no es tan grande como se siente, dejar que nuestro cuerpo se regule, que pase, para no empeorar las cosas, y eso nos permite avanzar. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias, de verdad, pues muy enriquecedor. Creo que con eso estamos finalizando. Les agradezco nuevamente, pues fue un honor haber compartido con ustedes, y pues nos vemos a la próxima.